Segundo libro de Crónicas, capítulo 25. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey de su padre. Pero no mató a los de ellos, según lo que está escrito en la ley de Moisés, diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reinó luego Amasías a Judá, y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas, de Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, y para ayudar y para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá, y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces, Amasías sacó y vino de la sal, y mató de los hijos de Seir 10,000. Los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, de allí los despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Del ejército de Amasías, más los del ejército que Amasías había desaparecido, más los del ejército que había despedido para que no fuesen tormentos, invadieron la ciudad de Judá desde Samaria hasta Bet-Horón, y mataron a 3,000 de ellos, y tomaron grandes cosas. Viendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación, que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso, ¿por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: da tu hija a mi hijo por mujer. Y de aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú dices: he aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel, y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en
en Beca. Apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata, y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en la casa de Obededón, y los tesoros de la casa del rey, y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Después, el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballos, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Comentario final. Dinámica del reino. Dios tiene recursos ilimitados, y lo bueno es que los pone a tu disposición. Semilla de fe. En la economía humana, la ley de la oferta y la demanda regula el precio a pagarse por los bienes y servicios. En momentos de exceso de suministros, los precios bajan. En tiempos de carestía, los precios suben. La economía humana es fluctuante, pero la economía divina no. La economía divina, la economía humana es fluctuante, pero la economía divina no tiene variación alguna. Dios siempre suple de acuerdo con nuestra necesidad. Dios no desea que su pueblo pase necesidades, más bien quiere que abunden más y más. Véase primero de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 10 al 12. ¿Crees que porque le das algo a Dios tendrás menos? No, de acuerdo con la ley divina, cuando das te colocas en posición de recibir. Nunca podremos superar la generosidad de Dios, no importa lo que le demos, nos lo multiplicará en una cantidad más grande de la que tenemos. Sin embargo, tenemos que desarrollar nuestra capacidad de cosechar, el esperar recibir, no de la persona a quien damos, sino de nuestra fuente divina. También es un acto de fe. Cuando niño, en una granja, aprendí que plantar significa hacer algo, y de igual forma, para recoger la cosecha, se necesita hacer algo. Ambos son actos de fe. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. Y Mateo, capítulo 17, versículo 19 y 20. Una reflexión, me parece muy tremendo, porque a uno le puede pasar, ¿no? El tema de dar para recibir. Entonces, tremendo porque pues ahí básicamente lo que están diciendo es que uno, o sea, la fe va más allá de eso. Entonces, tremendo, me llamó mucho la atención. Sí. Sí, y del capítulo algo que quieran compartir. Pues mientras leía, y siempre me apareció muy bonita esa parte, cuando dice que, o sea, cada uno va a morir por su pecado, ¿no? No va a morir los hijos por el pecado de los padres, ni los padres por los pecados de los hijos. Sí. Sí, en el versículo 4 dice, Sí. pero no mató a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Bueno, ¿algo más? Aquí vemos varias cosas importantes en este capítulo y es, como vemos desde el principio, como Amasías dice que empezó a reinar y dice el versículo 2 que hizo de lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Entonces empezó bien, pero después se rebeló. Y vemos cómo muchas veces de pronto en la vida de los seres humanos pasa eso, ¿no? Las personas empiezan bien, empiezan tratando de buscar el camino de Dios de una forma correcta, pero puede que en el camino se desvíen. Por eso
es tan importante que nosotros estemos muy apegados a la palabra y a la sabiduría que da Dios, a los hombres de Dios, ¿no? A los pastores, sin ser como, o sin tener como esa idolatría hacia ellos, sino más bien como viendo que son instrumentos de Dios, ¿no? Muy apegados a la palabra y también con una muy buena relación con el Espíritu Santo. O sea, sin eso es muy difícil que nosotros podamos tener un buen fin, ¿no? Dice ahí que, aunque no de perfecto corazón, el que cambia el corazón precisamente es Dios. El Espíritu Santo es el que puede transformar una vida por completo y darnos, como hablábamos también ayer, ese nuevo nacimiento que es tan importante. ¿Sí? Bueno, en esta historia, este versículo está resaltadito, el 8 dice: pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y lo hemos visto en las historias anteriores, en todo lo que hemos leído, cómo Dios es el que le da la victoria o cómo Dios es el que daba la derrota al pueblo de Israel o al pueblo de Judá conforme a la obediencia que ellos hubieran tenido con Dios. Entonces vemos en esta historia cómo hay una respuesta de Dios, ¿sí? Porque Amasías trata de hacer la voluntad de Dios en un momento, pero vemos, ¿sí?, cómo después de que ellos tienen esa victoria, vemos cómo después se levanta Amasías en contra de un siervo de Dios que le habla, ¿no?, que le da una profecía. Aquí lo vemos más adelantico. Y cómo finalmente pues él termina muerto. Dice el 27: desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Cuando una persona se aparta de Dios, pierde como una protección o un cerco que hay alrededor de la persona, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante ver como estas partes en la palabra, porque fíjense acá como Amasías se aparta del Señor y empiezan a conspirar contra él en Jerusalén. Y él lo sabe, él sabe que él se apartó de Dios y que están conspirando en contra de él. Y dice ahí entonces después en la siguiente parte del versículo dice: y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron.